Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla por Nina. Todo tranquilo. Un poco de frío, ¿verdad? Muy bien, atienda por favor. Este grupo 3. Me tomé el atrevimiento de hacer un pequeño esquema para poder organizar nuestro tema, ¿verdad? De acuerdo a lo que pasó ya la profe que dividió todos los grupos, ¿verdad? Y cosa que le agradezco muchísimo porque eso abarata mucho digamos, el tiempo para hacer este tema. No quiero ser muy largo porque, no quiero hacer muy largo porque este, hay gente que se van a ir acostumbrando generalmente. Yo, por ejemplo, cuando estudio un tema, tengo, tengo, por ejemplo, videos de 45 una hora. Tengo que estar viendo el video para poder entender y para poder terminar bien. Hay videos que duran más de una hora, hasta ahí lo que es recomendable, ¿verdad? Porque el ser humano es una máquina programable. Desde ahí quiero comenzar, gente. Lo que a nosotros no, nos toca en este grupo es el aprendizaje mediado. Y el aprendizaje mediado, vamos a ver qué es la definición, pero lo que quiero significar antes que todo es de que todas las cosas tienen, digamos, su inicio, tienen su razón de ser, su causa y efecto. Por ejemplo, yo procuro de ponerme en la mente de las personas, procuro de meterme en la mente de nuestro autor Reuben Bernstein. Y este señor fue judío. ¿Entienden lo que les voy a decir? Hay, les quiero decir ya algo. Yo sigo el judaísmo y procuro de entenderles a ellos porque ellos tienen una visión muy completa del panorama, no solamente tiempo anterior, tiempos de Moisés, tiempos actuales del Mesías y también de lo que se va a venir. Y eso abre la mente, gente. Lo primero que yo le voy a decir es, para el aprendizaje mediado, tenemos que abrir la mente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es algo muy significativo. ¿Qué es lo significativo para nosotros? A lo que nos va a servir, no solamente para pasar, sino que con buenas calificaciones, sino nos va a servir también para nuestra vida. Bueno, repito, este, yo tengo una idea de cómo piensan los judíos porque yo hace 3 años aproximadamente que estoy estudiando el judaísmo, historia del judaísmo, y de ahí, como ellos dicen, desde el Génesis, la Bereshit, ellos le llaman en hebreo. Bueno, esta gente tiene su historia y lo que pasa es que este señor Reuben Feuerstein también tiene su historia y es como consecuencia de que esto viene después de la guerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ustedes sabrán, ¿verdad?, que muchísimos judíos murieron en Auschwitz, en el campo de concentración que fueron asesinados por Hitler y compañía. Aproximadamente 6 millones. Imagínense lo que quedaron después de la guerra. Los judíos pensando, somos la raza perseguida, por más de que ellos son la raza que oran todos los días y que mantienen la paciencia de nuestro Dios. En esos términos les voy a decir, los judíos al rezar todos los días, al hacer el sabbat y con el cristianismo juntos y entre todos los que oran, mantienen viva la paciencia de Dios, porque esa es la realidad. Bueno, entonces, esta teoría que les voy a explicar ahora en qué consiste. La experiencia del aprendizaje mediado, EAM, es una interacción humana de calidad donde un mediador se interpone entre el estudiante, el contenido que quiere aprender a través de estímulos también del mundo exterior. A diferencia de que nosotros los profesores, y siempre fue así, y antes con más razón, nosotros nos ponemos enfrente de nuestros estudiantes. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que están en una sala de clases, los alumnos al otro lado, ustedes con su pizarra y tratando de explicar. Esa es la metodología expositiva, metodología expositiva. Pero este señor Reuben Feuerstein nos plantea totalmente algo diferente, que es la experiencia mediadora, ¿verdad? Atiendan, por favor.
si yo ingreso en la mente de este autor, mediador, imagínense usted, ¿quién fue mediador para el pueblo? Fue este Abraham, Isaac, Jacob. Abraham es el primer, le atribuimos la primera fe. Nosotros tenemos fe gracias a, y tenemos la idea de un Dios único gracias a Abraham, el padre de la fe. Y después el mediador que primero se me ocurre es Moisés, tiempo de Moisés. Imagínense cómo, cómo este señor habrá pensado en cómo Moisés le sacó a su pueblo de Egipto y le llevó hasta la tierra prometida, por más que él ya no llegó a la tierra prometida. Cuentan, ¿entienden? Ese es el carácter mediador. Y nosotros como instructores tenemos que convertirnos como Abraham, tenemos que convertirnos como Moisés. Moisés se convirtió en el mediador en como en el desierto, en el Sinaí. ¿Y por qué fue un mediador? Porque Dios se le manifestó, lo que nosotros teníamos que saber, quería hacer un pacto con nosotros y el mediador fue Moisés. Así en esos términos yo entiendo que él habrá pensado. Entonces, este autor propuso este enfoque centrándose en el estudio de cada persona tiene su fortaleza, las cosas que sabe hacer y las cosas que nos cuestan mucho. A nosotros la tecnología, por ejemplo, nos cuesta mucho. Y tenemos debilidades también y también tenemos prejuicios en nuestra cabeza. Nosotros los seres humanos, nuestra alma, nuestra mente es como un recipiente. Ese recipiente puede estar contaminado, contamina lo que va al resto. Ese está limpio, él recibe la luz, el conocimiento adentro. Y el entorno es demasiado importante también. Entonces, este señor propuso, centrándonos en la fortaleza en las habilidades cognitivas, en lugar de diagnóstico estático, como el coeficiente intelectual, por ejemplo, que es un estudio que se le hace a la persona para saber su mente es rápido o no es rápido, es inteligente o no es inteligente. Para él la inteligencia es un proceso dinámico en el cual tenemos que adaptarnos, ¿entiendes? Proceso dinámico. Ahí está la buena noticia, gente, que vimos la clase pasada. El aprendizaje significativo de que el ser humano es programable. Nosotros hasta los 7 años estamos en un estado de meditación y aprendemos como esponja todo. Y después ya empiezan a programarnos. La escuela nos programa a ser obedientes, a ser buenos ciudadanos éticos. Eso está muy bien. En el colegio nos enseñan, algunos ya van en técnico, ya saben lo que van a estudiar. Yo estudiar enfermería, técnico en enfermería. A mí me gusta la hospitalidad, me voy a hotelería y turismo. A mí me gusta la computadora, mi hijo, por ejemplo, es técnico en computación. Entonces, el ser humano es programable. Ahí es donde entra el mediador. Porque si el ser humano no es potable, si Dios, por ejemplo, pensaba que nosotros los seres humanos no servíamos, disculpen la expresión, entonces él no hubiera pedido a Moisés para que pueda mediar entre él, Dios, su manifestación, lo que nosotros conocemos de Dios es solamente su manifestación. Es imposible en nuestra mente. Ahí está la limitación que tenemos los seres humanos. No podemos llegar a comprender realmente cómo es Dios. Solamente a través de su manifestación. Bueno, y le pongo otro ejemplo. Una vez yo le pregunté en el colegio a mi profesor de electricidad, profe, va en la electricidad. Y me dijo, es por el enchufe y cuatro. Y se rieron todo. Y lo que te quiero decir es, nosotros no sabemos lo que es la electricidad. Es una energía, pero solamente la conocemos por su manifestación. Eso siempre me recuerda a ese proceso. Entonces, el ser humano es una vasija, es un recipiente, ¿eh? A veces contaminado, a nuestra edad ya estamos contaminados. Yo siempre voy a mi secretaria, le traigo personas jóvenes, no personas lindas, sino personas jóvenes, porque a ellos yo le entreno, no está muy contaminado. Cuando le traigo a personas grandes, ya está contaminado, ¿entiendes? Entonces, antes que se contamine esa joven o ese joven, yo ya le entreno en mi filosofía como administrador de instituciones educativas. Bueno, entonces esto nació así, ¿verdad? La propuesta es, el ser humano es programable y necesita
Después de la Segunda Guerra Mundial, sus conciudadanos israelitas necesitaban volver a entrar, a sacarse ese miedo, esa era la debilidad que ellos tenían miedo de morir, donde se iban, se les echaba. Entonces él propone, como buen judío, propone una metodología. ¿Por qué no le ayudamos a esta gente? Si es que nosotros partimos de la base que es dinámico y que puede aprender, es una tierra fértil. Vamos a enseñarle otra vez a los israelitas, a los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, después del holocausto de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial en Polonia por los alemanes. Vamos a enseñarle otra vez a los judíos a creer en Dios, a vivir y a proyectarse nuevamente en la vida normal cotidiana. Es un poquito largo mi introducción, pero es para que ustedes se den cuenta. Las teorías surgen en un tiempo, en una historia, en un contexto. ¿Eh? Si nosotros leemos a un autor, le estamos leyendo a un autor que hizo en esa época su idea, lo que él veía, lo que él sentía. Bueno, entonces el aprendizaje significativo, ¿qué es lo significativo? Lo que es realmente importante, lo que es importante. La persona grande a quien le vamos a enseñar ya sabe lo que es importante y lo que no es importante. El aprendizaje ocurre cuando la exposición de los estímulos desencadena procesos que alteran el curso de desarrollo del sujeto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en las personas? Buscamos que trasciende, que progrese, no solamente en su conocimiento, sino en su espíritu. Qué lindo sería, ¿verdad? Porque hoy en día la metodología activa tres dimensiones. Dimensión del conocimiento, que es la teoría, dimensión de la habilidad de la práctica y la tercera dimensión actitudinal. La persona tiene que saber vivir, desarrollar su ser pensante, su ser espiritual principalmente. Bueno, la EAN entonces asegura que el cambio es estructural, afectando no solo el conocimiento, sino la forma en que el individuo interactúa y responde con la información. Es muy importante el entorno, queridos compañeros. Entonces, repitiendo, la experiencia de aprendizaje mediado es la interacción humana. Imagínense ustedes en una sala de clase, una interacción en donde existe un mediador, que al igual que Moisés, mediador somos nosotros, los, los instructores, que estamos tratando de que se despierte ese estudiante, le estimulamos, le hacemos preguntas, le damos tareas, le damos a lo que estudia, y a través de esos estímulos, el aprendizaje entra por los ojos, por todos los sentidos. Le estimulamos, pero solamente le enseñamos lo que es importante para él. Y me decía un estudiante de Ciudad del Este, profe, es diferente un estudiante de peluquería, barbería de Ciudad del Este acá, hablan portugués, son de primer mundo los que trabajan y viven acá en Ciudad del Este, alguien de mi comunidad en la campaña. Bueno, ¿qué es intrascendente para un estudiante de, de la frontera? El estilo, ¿eh? Lo moderno. Y lo que en el interior, ¿qué es lo significativo para un estudiante del interior? Lo significativo para un estudiante del interior es cortar, ¿sí? Cortar, en función a la zona. Yo no sé si un peón quiera hacerse un peón en el campo adentro, quiera hacerse por ejemplo, un rebajado, como tiene mi hijo acá, medio pelado acá en los costados, en un peinado moderno, no creo. Pero el Ciudad del Este sí, su forma de pensar, su forma de actuar. Bueno, eso es entonces a grandes rasgos el, esta parte de lo que es mi parte en la parte introductoria. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Entonces vamos a las características. El segundo, como todo método, tiene que tener características y criterios. ¿Qué son los criterios? Son los estándares que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver si cómo aplicamos y si aplicamos bien. Siempre nosotros tenemos que ir hacia la calidad, pues. Los criterios universales. Ustedes saben qué significa la palabra católico. La palabra católico significa justamente fe universal. Bueno, la EAM tiene tres criterios. Tiene más, pero podemos englobar en tres. La intencionalidad y la reciprocidad.
La intencionalidad, yo siempre le digo a mis estudiantes, chicos, todo lo que yo digo, lo que yo hago, atiendan, porque la enseñanza siempre tiene una intención. Yo todo lo que digo, les digo con una intención de que ustedes despierten, de que ustedes conozcan y principalmente que ustedes razonen, reflexionen, reflexionen. Entonces, la intencionalidad. El mediador comunica claramente su intención adaptando los estímulos para que sean absorbidos de la mejor manera. Nuestro estudiante es como una esponja limpia, nueva o una esponja contaminada, pero es una esponja y busca que el mediado acepte y responda activamente al proceso. El mediador somos nosotros los profesores y el mediado, ¿saben qué? Los estudiantes, se llama mediado. Bueno, la trascendencia, la mediación va más allá de la necesidad del aquí y ahora. Es lo que yo le estaba diciendo. Él como judío, él pensaba reinsertarle al mundo. Y qué bien que hizo su trabajo, porque de 100 premios Nobel, ustedes saben, premio Nobel es algo que da una academia a los mejores profesores, a los mejores literatos, a los mejores físicos, los mejores, todos los mejores. Usted busca una lista de 100 premios Nobel, van a encontrar más de la mitad son judíos, la mitad son judíos, porque ellos entienden cómo funciona el tema. Bueno, no solamente experiencias pasadas, sino que proyectarse, trascender significa cruzar, trascender significa cruzar nuestra vida en ascenso, tras es cruzar, ascenso, hacia arriba, siempre hacia arriba, siempre adelante como los elefantes, como yo suelo decir. El significado explica la importancia efectiva, social, y acá está la palabra fundamental, cultura. Donde ustedes enseñan, no se tienen que olvidar de la cultura de ese lugar. Esto permite que el estudiante valore realmente el aprendizaje porque ve que es significativo. Él conoce y reconoce, combina y le parece a algo que él conoce y después se le enseña lo que más en el futuro él puede llegar a ser. Entonces, todos los estímulos eh, tienen una intencionalidad. Se le enseña lo que es significativo, este, lo que le va a servir. Además, existen otros criterios que responden a la necesidad específica de cada cultura individual que les está diciendo, como el sentimiento de competencia. En Japón, por ejemplo, en Japón las personas trabajan mucho, se exigen mucho en China, porque ellos saben que si no son los mejores, no van a conseguir trabajo, porque en Japón se le contrata a los mejores en cada cosa. Entonces, depende mucho de la cultura, ¿sí? ¿Y qué es cultura? Le puedo definir lo que es cultura. Dice Juan Pablo II, el Santo Padre Juan Pablo II, en los años 70, cuando él asumió su pontificado, Carlos Botila, definió en el seminario parafoxiano en Ciudad de México, él definió lo que es cultura. ¿Y saben qué es la cultura? Porque la cultura tiene mucho, mucho que ver. Le voy a definir. Decía Juan Pablo II, la cultura no es otra cosa sino la manera en que en un pueblo, en una ciudad, se relacionan las personas entre sí. Sociología. Se relacionan con los demás. Se relacionan consigo mismos. Atiendan. La cultura es la manera en que las personas en una sociedad, un individuo en su comunidad se relaciona con los demás. Se relaciona consigo mismo, se relaciona con su entorno y se relaciona con Dios de esta manera a lograr su plenitud. Esa es cultura. La manera en que nos relacionamos entre las cosas. No solamente la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de comer, sino principalmente la manera de pensar. Una persona como piensa, actúa, dice y actúa. Bueno, entonces todo esto regula nuestro comportamiento, ya tuvo en cuenta el entorno. En el entorno siempre va a haber impureza. Análisis del acto mental, dice. El acto mental que vimos las pasadas, que a mí no me tocó desarrollar, la entrada de los conocimientos, ¿eh? La elaboración de esos conocimientos y fijar esos conocimientos y después tratar de explicar. Cuando ustedes están tratando de explicar algo, están aplicando, están orando dos veces. Es como el que canta en la iglesia, en la celebración, ora dos veces. Entonces, el acto mental es dinámico, ya dijimos, ¿eh? Es una esponja, se puede modificar,
existe la plasticidad. French utiliza el mapa cognitivo como herramienta para analizar este proceso, enfocándose en un sistema que tiene entrada por, formal del pensamiento más que en el contenido. Este análisis se divide entonces en entrada a través de todos los sentidos y a través de problema, la elaboración de ese procesamiento. Se elabora ese procesamiento. Lo que entró no se queda ahí, o sí tiene efecto, por más que nosotros no nos damos cuenta. Siempre hay una cosa que nos damos cuenta y hay una cosa que está atrás, no nos damos cuenta. Y la salida que es al tratar de comunicar. Es como un esquema de las maestras van a saber los esquemas de comunicación. Para ir terminando, operaciones, dice, operaciones mentales, nivel de complejidad, abstracción y eficiencia. Las operaciones mentales, entonces, son todas esas estrategias que nosotros utilizamos para mover, para organizar, para transformar una información que nosotros recibimos. Varían desde lo más simple, como comparar, hasta lo más complejo, como el pensamiento análogo a la multiplicación lógica, todas esas cosas, el cómo puede ser, proyectarlo. Entonces las operaciones mentales pueden ser simples de identificar o hacer cosas muy importantes. Con nosotros, por ejemplo, si es que no pensamos en un triángulo y ya tenemos que pensar en sus lados, pensamos en sus vértices, en la altura, en los lados, en la hipotenusa que está por el medio y pensamos ya, lógicamente, pensamos en una fórmula a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. La hipotenusa es igual al cuadrado de los lados. ¿Entiendes? Eso es lógica. Pero cuando nosotros estamos viviendo una información y metemos, esa es simple. Bueno, en lo que nosotros metemos en nuestra cabeza puede ser simple. Se comienza con una unidad de información, que es un acto mental, también dijimos en la clase pasada, de que la grabación de nuestra memoria es físico, en algún lugar, se posa, en algún paraje de nuestro cerebro, se graba eso. Y después como nosotros tenemos que evocamos sin querer queriendo, escuchando una música, pero muchas veces nosotros mismos buscamos. ¿Dónde es que dejé mi llave? ¿Por dónde pasé? ¿Dónde me senté? ¿Qué ropa usé? Todo eso. Novedad o familiaridad que el área representa para el sujeto. Entonces, lo complejo más o menos así, ¿verdad? Nivel de abstracción. Es la diferencia entre el alto mental y el alto real. De pensar cómo puede ser, ¿verdad? Mientras que un nivel superior implica el análisis de esas relaciones en nuestra cabeza. Pensamos cómo podemos solucionar. Le voy a contar para explicarle un poquito cómo puede ser el nivel de abstracción. Yo tenía enfrente de mi casa eh, una, una canilla, una canilla enfrente de mi casa. Tenía una canilla que era, más o menos así, alto. Y los perros que yo tenía eran cachorros, los perros de mi hijo, y a veces venía con encontrar, ya perdía agua, roto, pues parece ellos lo estiraban y rompían la canilla y perdía agua por ahí. Entonces, no sabía más qué hacer. Cambié, puse otro, no me anduvo otra, cambié, puse otro. Y después me recordé que yo tenía una canilla chiquitito, así cortito la canilla, cortito, así nomás es cortito la canilla, y ya se pone. Entonces agarré, limpié así al ras del piso y le coloqué esa canilla en ese lugar. ¿Verdad? Así que esa canilla se quedó ahí, bajito, así chiquitito, pero los perros no le hacen más caso. Esa es la solución a un nivel de abstracción, ¿entiendes? De ver con la información que ya tenemos en nuestra cabeza. Yo ya tenía en mi cabeza en algún lugar, pero no me estaba recordando que yo tenía una canilla bajito. Y entonces me fui, accedí a ese conocimiento, recuerdo que yo tenía, y entonces después me di cuenta que podía solucionar de esa manera. Esa es la solución del problema por abstracción. El nivel de eficiencia se define como binomio siempre, binomio del amor, dos binomios, rapidez y precisión. La rapidez y precisión, yo le dije a usted en la primera clase,
Muchas veces nosotros no le pedimos a nuestro estudiante de peluquería que corte en 15 minutos y que sea perfecto. Lo primero que le pedimos es que empiece a utilizar las herramientas, que haga el visajismo, que negocie con su cliente, que haga el visajismo, que le diga qué es lo mejor que le va a quedar no mentirle a su cliente. Y después hacer, ¿verdad? Entonces, en un principio, yo no pido rapidez y precisión a mi estudiante. Eso se logra con la práctica, con la maestría. Bueno, depende del esfuerzo invertido, el tiempo que le damos, cristalización de los procesos, que estén ahí en nuestra mente, usar de aquí para allá, y los factores motivacionales o ambientales. De esto no tenemos que olvidarnos, gente, de los factores motivacionales. Es demasiado importante motivarle. Ah, qué bien estás haciendo. Te veo bien hoy. Estás mejor ya. Ah, ya qué bien, qué suerte. Felicitar por las cosas buenas. Eso segrega una endorfina en su mente, un producto químico que le hace ser feliz. Nosotros siempre, el ser humano siempre busca sentir eso feliz. Entonces va a procurar hacer bien otra vez. ¿Para qué? Para que le digas qué bien que te salió, qué lindo, para que le haga feliz. Siempre buscamos la felicidad. Bueno, esos entonces fueron los niveles de complejidad, abstracción, las operaciones mentales y ser eficientes. Más adelante vamos a buscar la eficiencia. Función cognitiva deficiente y formato para la enseñanza. Funciones cognitivas deficientes son el resultado de una insuficiente que no se aplicó bien, inadecuado. Se manifiesta como falla en el alto mental, una percepción borrosa o equivocada o incompleta. Y ahí nosotros tenemos que procurar siempre, siempre orientarle bien a nuestros estudiantes. Yo por eso hago video. Mira, tenés que entrar acá, tenés que darle clic en este azul, tenés que darle ahí, tenés que ir hacia atrás, tenés que darle hecho. Bueno, entonces el input en inglés significa ingreso, entrada. Input significa entrada. Depende mucho, entonces, la falla muchas veces no es porque nuestro estudiante tenga deficiencia mental, sino que nosotros no dimos bien la orientación. La elaboración, para una dificultad para definir los problemas. Los problemas hay que definir bien. Yo después de que definí bien mi problema, recién pude encontrar la solución. Ver todos los datos. Es como matemática. Que nos quiere que nosotros, acá pones tu fórmula, acá ves lo que tenés. Y es con eso qué vas a hacer. Y ahí se abre cómo vas a definir bien el problema. No se puede corregir lo que se desconoce. No se puede mejorar lo que se desconoce. Y aquí es muy oportuno, yo les voy a contar algo muy personal. ¿Por qué me interesé por el judaísmo? Para poder entrar en la mente de Jesús. Porque él vivió, nació, vivió y le crucificaron en el judaísmo. Él vivió en ese entorno. Y ese entorno hizo de él lo que él humana fue. La parte espiritual ya sabemos que Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero su vida carnal acá se formó en ese entorno. Muy bueno judío y también con alguna intoxicación. Así es. Y el output es salida. Bien, salida. Entonces, tenemos entrada, tenemos elaboración y tenemos la salida. Se procesa. En tu procesadora, en tu molino, pones carne entera, en trocitos, cuadraditos, y bolinas, elaborás, ¿y qué sale? Sale carne molida. Bueno, la salida, comunicación egocéntrica, bloqueo de la respuesta, ensayo, error. Bueno, toda esta deficiencia en la enseñanza, entonces puede ser por falta de orientación correcta, por mala interpretación, por datos incompletos, por definir mal. ¿Por qué no podemos ser buenos mediadores? Porque orientamos mal, definimos mal el problema o de manera incompleta y comunicamos
comunicamos mal las cosas. Muy bien. Así ya nos vamos terminando esta parte. Vamos terminando. Último, formato de enseñanza, sistemas aplicados. Intervenir entonces de manera operacionalizada a través de tres sistemas. El primer sistema dice el PEI, que para nosotros es un proyecto educativo institucional. Y eso es lo que hace de nosotros lo que somos, lo que tenemos en nuestra mente. Cuando yo vi PEI, lo primero que me vino es proyecto educativo institucional, que nosotros manejamos en la educación. Pero este PEI se llama Programa de Enriquecimiento Instrumental, diseñado para corregir la deficiencia y desarrollar los prerequisitos de aprendizaje mediante contenidos no específicos, transformando al aprendiz en un generador activo de su relación. En el primer día de clase se le consulta a los chicos qué es, qué están haciendo acá. Uno vino detrás de su novia, el otro le mandó a su mamá, no le gusta peluquería, pero le mandó a su mamá. Y hay dos, tres que le gusta, le apasiona la belleza y por eso están viniendo aquí a estudiar con nosotros. Entonces, este programa de enriquecimiento instrumental, vamos a saber qué es la materia prima que tenemos. Porque esa materia prima que nosotros tenemos como base, se llama línea de base, y que nosotros vamos a modificar. El aprendiz, nosotros le vamos a modificar. Vamos a hacer de ello un oro en bruto. Vamos a hacer de ello una linda joya. ¿Eh? Linda joya. Que es significativo, que tiene valor. Valor por su belleza. Valor por su estética. Valor por el tiempo de trabajo que le lleva a hacer. Bueno, la LPAP dice, es PAP, que es una evaluación al aprendizaje. Dice. Evaluación basada en un modelo de mediación que mide el potencial de cambio que tiene el estudiante y no solo el producto final. Atiendan, por favor, nosotros tenemos que atender bien, nosotros siempre estamos mirando nuestro producto final, pero tenemos que tener buen proceso por el camino. Evaluación dinámica. Por ejemplo, yo siempre doy en módulos. Desde que yo estoy en formación, yo vengo de la educación superior. Cuando yo vine a educación técnica profesional, estoy más del proceso y hago por módulos. La educación por competencia, gente, tiene que ser por módulo, por módulo, por módulo, solamente por módulo. Nuestro, nuestro estudiado, nuestra enseñanza es por módulo, formación profesional es por módulo. Entonces, un módulo se le evalúa, pero no se espera que termine todo el módulo primero, sino por el camino se va evaluando como proceso. Ese es, porque es dinámico, decía nuestro autor. El mediado es dinámico, la mente es dinámica. Todos los días se está corrigiendo. Y los ambientes activos, que son modificantes, son modificables. Creación de entornos proactivos con altas expectativas y desafíos que fomentan la autonomía y la persistencia en su creación de un entorno. El entorno, le voy a poner como ejemplo. Yo trabajé para una fundación en San Lorenzo, que se llama Fundación de Kení, y ahí yo tenía estudiantes de vendedoras y vendedores de la calle. Desde que tenía 15 años ya podía estudiar conmigo. Como he hecho con este curso de cajero. Algunos vamos al supermercado. Yo no quiero mandar por la calle vendedora. Quiero entrar a trabajar adentro. Estamos acá y cocuarajube. Estamos ahí. Vamos a poner aire acondicionado. Ah, qué bueno. Ese es lo que le motiva. Ese es el estímulo, la motivación. Cada uno de nosotros tenemos que buscar otra motivación. Bueno, le voy a contar este ambiente. El ambiente donde ellos llegaban, gente, la fundación. Ellos llegaban, comían algo, ahí almorzaban, y después limpiaban todito el lugar donde era el comedor y dejaban como una sala de clase. A la una yo llegaba, menos 5, menos 10, aguajé, a esa me hipotín, vamos, así. Algunos caro y dinero, no importa eso, se limpia. Sonreímos, entramos con mucha dinámica. Y duró muchos meses y un mes y algo, y era todas las tardes. Imagínense, ellos en vez de estar vendiendo, ellos estaban estudiando conmigo. Imagínense,
Mi responsabilidad era que darle a ellos lo que realmente necesitaban. Y me preguntaron de todo, me preguntaron. Llegaba a las 3, profesor, yendo por las 4, hasta las 5 era nuestro horario. Las 4, profesor, yendo de clase, en ver, checan de uno, de las 4 de la madrugada, pues, acá abasto de la vende, pues, checan de Oma. Vamos a hablar de otras cosas. ¿Y de qué quieren hablar? Y, profe, y más CPT. Profe, vos no sabés qué significa ese INRI, que dice. Alumnos de la fundación, los estudiantes eran vendedores de la calle. Una chica me preguntó, chica joven, profe, vos no sabes qué significa ese INRI. ¿Qué es lo que es INRI? ¿De qué me estás hablando, hija? Y ahí en la cruz, encima de Jesús, lo decía IR, INR y una I. ¿Qué significa ese? Increíblemente, el Señor pues te prepara, el Señor te prepara. Nadie puede dar lo que no tiene. Unos días antes yo aprendí, yo no sabía tampoco lo que era el INRI. Aprendí en un canal católico. Hace nada, llamamos a Shaina. INRI significa, a Jesús le pusieron encima de su cruz como burla. Le pusieron Jesús, el rey de los judíos. Cosa que después los propios acusadores quisieron sacar porque ahí ellos estaban reconociendo con ese título que tenía ahí arriba mismo. O te va a llegar a una ciudad y ¿qué dice ahí? Bienvenido a Fernando, bienvenido a Cumbarito, bienvenido a Villeta, bienvenido a Paraguarí. Eso es lo que te identifica. Sin querer queriendo, le pusieron un título a Jesús ahí arriba. INRI, dicen que estaba en los idiomas en esa época era arameo, Jesús habló arameo, habló hebreo, por supuesto, israelita, y habrá hablado también latín, porque algunos dicen que Poncio Pilato le habrá hablado en latín. ¿Qué pasa? Ahí decía en tres idiomas, decía Jesús, el rey de los judíos. Bueno, esa es una historia que estoy aprovechando para contarles qué significa, por si no sabían. La mayoría de sus no sabían. ¿Qué pasó? Esa nena me puso en el límite. Me preguntó a lo que no está en el programa, pero que gracias a Dios yo sabía. Papu capaz, Papu capaz. Y era un lindo ambiente. Ellos no me faltaban el respeto a mí. Yo no le faltaba el respeto a ellos. Tal es así que a las 3 venía la merienda y venía siempre chocolate con galletitas, porque era lo más práctico para la organización. Se compra granel y se reparte y yo, papá. Después me dice una de ellas, me dice, profe, ¿y qué tú me has de meter más? Sí, adelante. Se cuela y me la chocolatada, galletita ahí. House, algo diferente, profe. Y catubio. Entonces yo hablo a la organización. Con él, ya, ya, excelente, profe. Al día siguiente vino llegando. Trajeron así por palito, broches de pollo con jugo de naranja, de manzana. ¿De qué vos querés de manzana? Y vos de naranja, y vos de durazno. Ah, y la cosa diferente. Entonces, en ese ambiente, mi filosofía es que una sala de clases no necesariamente tiene que ser un velatorio. Tiene que haber respeto, tiene que haber dinámica, mediación, tiene que haber enseñanza, tiene que haber cordialidad y alegría, porque así se aprende mejor, mucho mejor. No se olviden que las emociones fijan, porque yo me estoy recordando en este caso, porque se me marcó a mí y por eso yo evoco rápidamente. Bueno, hasta ahí, gente, vimos todito. Ya conocemos la historia de nuestro autor judío, y propuso este, para ayudarle a su gente. Y como fue tan bueno, resultó, nosotros ahora estamos dando en nuestro, en nuestro profesorado. ¿Entiendes? Cuando algo funciona, trasciende los tiempos. Hay posibles de alumna, de alumno y más de aquí a 20, 30 años. Le digo a ella, le digo, pero antes, la profe Carol, antes, la profe Marlene, antes el profe César decía tal cosa. Qué lindo va a ser eso, ¿no? Significa que hicimos bien nuestra tarea de mediador, de darle lo que realmente les sirve y conforme a su cultura, su entorno, sin descuidar los errores, plantear bien el problema, conocer a nuestros estudiantes, cómo está esa vasija.
algunos te dicen, no, profe, si sacan, yo no aprendo nada. Eso es mucha atención, hay que trabajarle de manera individual. Gracias, gente. Hasta ahí nomás yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias y voy a procurar de levantar este video para mostrarles. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.